La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIN, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakeyurak y Guamaitlán. Cierre de ciclo de este año 2024 de las conferencias de Cosmosofía a cargo de Daniel Gagliardo. Este cierre de ciclo se realiza en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, sábado 9 de noviembre en el Hotel Etoile, Santiago del Estero, 1869, entre Rivadavia y Belgrano. Convocatoria 15 horas, comienzo 15:30 horas. Se ruega puntualidad. Para más información sobre el estudio, podés comunicarte al correo electrónico uxinmardelplata@uxin.org.ar, por WhatsApp o Telegram al más 549 11 67 13 83 94. Páginas de Instagram @uxinmardelplata, @uxincosmosofía, @Daniel_D_uxin. También el Facebook UXIN Mar del Plata. La página de UXIN es www.uxin.org.ar. La entrada al estudio es libre y gratuita. Convoca a UXIN, Centro de Servicio Planetario. Para iniciar este programa, vamos a hacer lectura de un versículo de la página 41 del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. ¿Qué han hecho de su fe? ¿Qué han hecho de su fe? ¿Dudan acaso que si donados elevaran sus cadenas al cosmos, éstas no serían disueltas? Empecinados carceleros, restan a la fe la posibilidad de consumar su propósito. Durante el transcurso de este programa, vamos a escuchar como cortina musical el tema de Nikashnok, interpretado por él, que lleva como título Mensajeros. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify, YouTube y Facebook. Ahora también por el canal de WhatsApp. Búscanos como La Conciencia y el Cosmos.
está realizado en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Este no es momento de sembrar, sino de ser semilla, reconociéndose abarcados por una vida que excede todas sus características de comprensión actuales, y por la cual fueron diseminados dentro de un universo que necesita de quienes internamente han despertado. Tal como la semilla necesita para rasgar su cápsula de los fuegos presentes en tierra y agua, así ustedes son ungidos con dádivas ígneas propias del fluido solar que hoy se vierte en esos niveles. Como alguna vez le fue sugerido, si más no fuera, buscar responder con la fe de aquella pequeña semilla amostazada. Mensajeros del Fuego, página 44, Daniel Gagliardo. Presentamos el título central del tema de hoy, transformar nuestra relación con las leyes de la energía. Y el primer bloque titulamos Fisuras y enfermedad, primera etapa de la cura. Una persona comenta que se le borran palabras, conceptos y pregunta si es por la carga psíquica y si genera interferencias. Escuchamos a Gagliardo. Sí, es por la carga psíquica. Pues estamos usando herramientas que por más que las pongamos a disposición de la vida interna, están sometidas a la fluctuancia del mundo psicofísico, quiere decir, las leyes tridimensionales. Entonces a todos nosotros en algún momento nos puede pasar que ciertas cargas psíquicas pueden operar de un modo en particular o agarrarnos un poco más corridos del eje y generar ese tipo de interferencias. Y no tenemos que desesperar. Si al momento en que queremos, por algún motivo, recordar algo o una palabra, no nos sale, listo, ya está. Entonces eso permite corregir la alineación y sellar la fisura. Si el ser se queda preocupado, obsesionado con eso que no le sale, que no recuerda, la fisura en vez de cerrarse se amplía. Y a medida que se va ampliando, no es después fácil de cerrar. ¿Por qué? Porque la fisura se termina naturalizando en el contexto de la conciencia psíquica del individuo. Y aunque él no note que la fisura quedó sin sellar, la naturalizó y el ingreso y egreso a través de esa fisura de cargas psíquicas termina pasándole desapercibido, pero en la práctica lo va influenciando y lo va interfiriendo. Por lo cual hay seres que pueden estar pasando por pruebas como trabajar con pensamientos y sentimientos que no son de ellos, creyendo que son de ellos, que nacieron en su propia conciencia mental o en su propia conciencia astral emocional. Y esto en esta humanidad es casi una norma. El gran porcentaje de la humanidad trabaja con pensamientos y sentimientos que son ajenos a su propia producción. Liberan la misma basura que el resto, pero trabajan y procesan lo que el resto liberó. Entonces, los seres en este momento están continuamente invadidos, muy invadidos por pensamientos que no nacen de su propia factura. Y eso a muchas personas las termina desequilibrando grandemente. Personas que no saben por qué les pasa ciertas cuestiones. Aquí teníamos un hermano de grupo que se fue hace poco, que había empezado a tener ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque posiblemente ya en encarnaciones anteriores no había hecho el trabajo de conciencia necesario para no dejarse influenciar por pensamientos inestables, por sentimientos inestables, los aceptaba por lo que fuera,
porque de repente le servían para canalizar algún tipo de rencor o lo que fuera, y terminó fisurado. En vez de aprovechar cierto tipo de oportunidades para intentar cerrar esa influencia y dejar afuera ese juego de fuerzas, terminó abriéndose, pero ya cuando lo notó de modo exagerado, no había marcha atrás. La cura es un proceso de relación de la conciencia con la energía. Entonces, ¿cómo se cura? Y según tu relación con la energía es como vos te vas a curar. Si un ser tiene intereses materiales, egoístas, individuales, excluyentes, es posible que su relación con la energía sea muy limitada o nula. Sí, su relación con las fuerzas va a ser muy amplia, esas fuerzas involutivas, la fuerza de la materia, las leyes de la materia. Pero nosotros estamos como humanidad, por nuestra relación con la energía. Y solo transformando nuestra relación con la energía es que podemos salir de esta situación. Es decir, la cura de la humanidad y la enfermedad de la humanidad dependen de lo mismo, de la relación con la verdad y con la energía. Entonces, aquel que muda su relación con las leyes de la energía, ¿y dónde están las leyes de la energía para ser cumplidas? En sintonía con mi mundo interno. Mi cosmos interno es la fuente dadora de energía para mi conciencia. Si mi relación con mi cosmos interno cambia, automáticamente mi relación con la energía cambia. Porque no puedo transformar mi relación con el cosmos interno, sino transformando mi relación con las leyes de la energía. Entonces, ¿cómo se cura un ser? Exacto. El contacto interior, el avance en el contacto interno, quiere decir exactamente el contacto con la fuente de la energía que me hace estar aquí, que me alimenta, que me vitaliza. Entonces, en la medida que más profundizo eso, voy avanzando el trabajo de la cura. La enfermedad es el distanciamiento de la conciencia con la fuente de la verdad. Entonces, a medida que me acerco a la fuente de la verdad, la preparación, la vivencia de la cura interna se va dando. No quiere decir que voy a ser perfecto y voy a estar sanito como si fuera el hombre perfecto. Porque hay enfermedades que las tenemos que asumir de un modo más amplio. ¿Cómo sería eso? Quiere decir, hay enfermedades que las asumimos en nombre de la enfermedad planetaria. Entonces, un ser no tiene que buscar egoístamente la cura si la energía planetaria, su propia conciencia interna y la ley de karma le está diciendo que él tiene que transitar eso como una herramienta de purificación de la vida planetaria todo. Un ser egoísta vive una enfermedad egoístamente. Un ser altruista la vive altruistamente. Un ser espiritual la vive como un servicio al planeta todo. Entonces, va a depender nuestra relación con la comprensión y cómo nos relacionemos con las leyes, el proceso de cura, la primera etapa de la cura. Claro, pero para esto tiene que transitar esta primera etapa de la cura, que la humanidad por miedo llama enfermedad, con aceptación e intención de transformación. Cuando el ser se enferma, lo que está transitando es la primera etapa de la cura. Solo que nuestra humanidad, por miedo, por desconocimiento, por ignorancia, por materialismo, ve la enfermedad como una cosa y la cura por otro lado. No, al contrario, no existe en realidad enfermedad y cura. Cuando se empieza a expresar la enfermedad, empieza un proceso de cura, un proceso purificatorio, y eso que llamamos enfermedad es el asomo de la cura. Está sacando la basura para que se la lleve el basurero. Entonces, el momento mismo en que empezamos a transitar lo que llamamos enfermedad, estamos ante la dádiva de la cura, pero si en esa etapa que se nos ofrece, que llamamos enfermedad, se nos ofrece la cura, no nos transformamos, no tenemos intención de transformación, vemos como un castigo, vemos como algo injusto. ¿Qué habré hecho para merecer esto? Entonces lo que estamos diciendo a la energía es, la cura no me interesa. Entonces, ¿qué le ofrezco a la enfermedad, que en realidad es la primera etapa de la cura? Mi rechazo, mi no aceptación, mi incomprensión. Entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a vivir esa primera etapa de la cura con condicionamientos propios de la carga psíquica del miedo que ella le coloca a esa etapa. Entonces, transitoriamente, la cura se detiene como tal y queda en esa primera etapa, quemando y quemando y quemando y no avanza en las otras etapas. ¿Por qué? Porque el ser no le permite. ¿Qué hace el ser? Alimenta el fuego ahí. Alimenta el fuego y alimenta el fuego.
lo hace bien fricativa la cosa. Tiene miedo, entra en pánico, en depresión en esa etapa. Y lo único que la energía le está diciendo es, le estoy ofreciendo quemar eso que no sirve. Acompañe, acompañe. ¿Y cómo acompaño? Tenga intención de transformarse. Viva con fe, con comprensión de que ahí está la ley espiritual, operando, ábrase y acompañe. Pero los seres ven de un lado el angelito y del otro lado el monstruo, con la enfermedad y la cura, siendo que es una sola cosa, no existen dos. Exacto, exactamente, tal cual. Por eso decíamos que tenemos que darle tratamiento a cualquier situación, no con esa ilusión de que la situación es mía, individual y personal. Toda situación es universal. Quiere decir, ese universo me está ofreciendo la situación. Y si la conciencia universal me está ofreciendo algo, me lo está ofreciendo con una comprensión, con una omnisciencia, una omnipotencia y una omnipresencia enormes. O sea, me está colocando en una situación armada exclusivamente para mí, por más que haya otros en la situación. Mi posición en la situación es estrictamente única y el cosmos universal planetario me está colocando esa situación para que le dé un tratamiento de amplitud universal y que salga de la tonta y rígida comprensión, equívoca comprensión de que es un problema mío nada más. Por eso no nos enseñan que somos luz, esencia, conciencia, vida interna. ¿Por qué? Porque si eso estuviera asimilado en la conciencia de los seres, ante cualquier situación que veríamos, luz, esencia, conciencia, para liberar. El ser que entiende que él es esencia, luz, vida espiritual, en toda situación, ¿qué va a reconocer? La ley espiritual para ser cumplida, la luz para ser liberada, la esencia para abrazar. Pero nos han distorsionado, nos han interferido para que no entendamos las situaciones de esa manera. Imaginen que en todos los colegios, en todos los grados del sistema educativo mundial, instruyera a los seres de este modo. Entonces las cosas serían totalmente diferentes. No, ojalá hubiéramos tenido las enseñanzas de Grecia o de otros lugares que en relación al proceso evolutivo eran mejores en esa época que ahora. No cualquiera encontraba un Sócrates caminando por Atenas ofreciéndose a cualquier discípulo que quisiera acercarse a él. Ahora lo llevarían preso, no sea cuestión de que le abra la cabeza a la gente. Bueno, en aquella época también lo mataron, pero estuvo varios años haciendo su trabajo. Aquello que de nosotros es removido por ser ya inservible en el marco de nuestra trayectoria evolutiva, es objeto de nuestra planificación espiritual. Guarda una perfecta relación con agotamientos e inicios de etapas y ciclos. Así, un centro espiritual no es otra cosa que otra amplia herramienta a lo largo de la trayectoria evolutiva del individuo, siendo que todo lo que pudiera ser transitado por él dentro de aquel campo de energías dificultosamente estaría a su alcance bajo otras condiciones que constituyen la vida planetaria. Bajo leyes de síntesis y economía, aquel ser no podría estar en mejor ámbito, siendo que su ser interno lo habilitó para participar y residir, para vivenciar, personificar y experimentar con coyunturas que cuentan en la multiplicidad de su constitución con la actividad purificatoria dentro del bagaje de elementos, con una capacidad precisa de ajuste y renovación de condiciones. Esta es parte de la respuesta que Gagliardo ofrece en el libro La luz del peregrino número 3, titulado Ley de Purificación. Y la pregunta del caso que había hecho un estudiante
es la siguiente. ¿Es positivo que algunas personas en este centro vivan fuertes procesos purificatorios? Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikash Nok interpretando una de sus obras, Conciencia Cósmica. Volvemos del silencio musical y en esta oportunidad vamos a hacer lectura de algunos versículos de la página 49 del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Aquellos que no han dado ciertos pasos no dispondrán de lo que será requerido. Muchos, al llegar los momentos, confundidos, adorarán sombras revestidas con hurtados y opacos destellos de luz. Solo quienes hubieran encontrado el camino hacia la propia esencia reconocerán el fluido solar donde sea que él se exprese. Cuanto más sofisticados se tornen sus medios de comunicación y el propósito de los mismos no sea otro que una enferma interacción, más padecerán la desarticulación que se avecina en este universo planetario. Los santuarios son necesarios porque la mayoría de los animales en todo el planeta son explotados, torturados, sacrificados. Los seres humanos les impusimos estas condiciones. Les robamos su derecho a habitar el planeta en libertad. Entonces, entendemos necesario crear áreas donde animales, en realidad algunos animales, en representación del resto, puedan expresar su derecho a vivir. Lugares donde reciban un trato diferente, basado en la cooperación, en el respeto, el amor. Por ello, los santuarios son oasis de amor en el desierto en el que viven los animales. Otros programas de la conciencia y el cosmos.
En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Eurasia, Portugal, Bulgaria y Rusia. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Retornando de los anuncios, entramos en este nuevo bloque del programa de hoy que lleva como título central Transformar nuestra relación con las leyes de la energía. Este segundo bloque se titula Los mantras tienen que ser preservados. Una persona relata una experiencia de haber entonado mantras del grupo en una situación. Y luego se va a hablar del uso o el poder de la palabra y de la pérdida creativa de los lenguajes de la Tierra. Entonces, escuchemos juntos la respuesta de Daniel Gagliardo. ¿Vos le diste eso por indicación interna o porque...? Y los mantras actualizados en Irdin no son para darle a cualquiera, porque se desvitalizan. Y si vos le das un mantra en Irdin o cualquier mantra, y se asusta, es que posiblemente no tenía que recibirlo. O si va a ser colocado por la persona en un contexto donde la van a reprimir, tampoco. Ahí está la contradicción. Yo te pregunté si había sido por indicación interna. Vos me decís, no sabía. Si hubieras sabido, ¿se lo hubieras dado? Si hubieras sabido que iba a generar esa situación, ¿entonces ibas a desobedecer tu interno? ¿Estás segura que era interna la indicación o fue la buena voluntad de la personalidad? Es que sentimos con el cuerpo emocional. ¿Entendés a dónde voy? Un mantra, si es genuino, porque circulan mantras en Irdin que supuestamente es Irdin y supuestamente son mantras y no son ninguna de las dos cosas. Pero si es genuino, hay que preservarlo. Y tiene que ir por circuitos de expresión que lo preserven. Un mantra no tiene que ser colocado a nivel coloquial o a nivel festivo o a nivel de entretenimiento o dárselo para que lo ensaye. Un mantra tiene que ser preservado, ser solamente ejecutado en un marco ceremonial donde sus energías puedan liberarse y alcanzar la finalidad que les corresponde. Mira, lo que trato de decir es que si le hubieras cantado una canción para chicos también se hubiera tranquilizado. ¿Entendés? Por eso digo que los mantras hay que preservarlos. No son para que alguien se calme, se entretenga, se serene. Los mantras son una herramienta de servicio planetario que sirven para transformar patrones vibratorios, para construir, para disolver, pero cuestiones que son mucho más amplias que el de darle tratamiento a una persona individualmente. Por eso hay que tener mucho cuidado. Este aporte que te lo hacemos con mucho respeto, pero en realidad se lo estamos haciendo a todos. Los mantras no son herramientas de uso cotidiano, ni para calmar, ni para entretener. Son herramientas cósmicas. El Irdin es una lengua ceremonial cósmica. No es una lengua coloquial, no es para utilizar para entretener, ni para generar cambios de estados de ánimo, nada de eso. Hay que estar muy atento, porque si no, las energías continuamente tienen que revitalizar, restaurar los mantras. Porque mantra que es mal utilizado tiene que ser restaurado después. Y bueno, ese es el error, hermana, de todos los que hacen exhibición de estupideces en YouTube. ¿Entendés? Mirá, nosotros aquí trabajamos con mantras. Sin embargo, no estamos haciendo exhibición en YouTube de los mantras. Aquí hasta hemos tenido el colmo de personas que venían y nos querían hablar y saludar en Irdin, porque sabían que estábamos en cierto tipo de tema.
Hasta eso hemos tenido. Quiere decir, es aberrante que las personas, porque conocen algo, crean que eso lo pueden usar para ostentar, para exhibir o para utilizarlo de los modos más incoherentes que existan. Los mantras tienen que ser preservados y YouTube es un campo que sirve para fisurar, para desvitalizar, para ridiculizar energías que a veces no tendrían que llevar ese destino. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Sé muy cuidadosa. Si realmente esos mantras son genuinos y están bien expresados, tenés que ser muy cuidadosa y nunca los ejecutes para entretener a alguien, ni para mostrárselos a alguien, ni para que se serene. Hay que mantener una relación de profundo respeto con el mantra y solamente ejecutarlo cuando uno tiene la certeza, genuina certeza, de que el estímulo interno está utilizando el mantra en una ceremonia mántrica como una herramienta de transformación que es mucho más amplia que una situación individual. Las palabras pueden tener sentido mántrico. Si vamos estrictamente a hablar del poder mántrico de la palabra, para que la palabra tenga alcance mántrico, tiene que ser herramienta de la conciencia interna del individuo. Si no, en vez de tener alcance mántrico, lo que tiene es alcance mágico. Y la magia puede tener cualquier polaridad, negativa, positiva, intermedia. Entonces, una palabra se torna mántrica cuando el uso de esa palabra es directamente dado por la vida interna. Entonces, la palabra, como un guante, es revestimiento de la energía interior. Pero la palabra, como un guante, puede ser herramienta de las fuerzas involutivas. La misma palabra, amor, según quien la diga, es herramienta de la vida interna o puede ser herramienta de las fuerzas disuasivas. ¿Por qué? Porque el lenguaje es muy limitado y para todo utilizamos las mismas palabras. Entonces, nosotros perdimos el lenguaje, lo desacreditamos. Muchas veces explicamos que lo hemos usado y lo usamos para mentir, para seducir, para ocultar, para beneficiarnos, para especular. Entonces, los lenguajes de la Tierra perdieron su capacidad creativa. ¿Por qué? Porque fueron utilizados bajo aspectos kármicos brutales. Entonces, los mantras tienen que ser preservados. No tienen que ser utilizados como hacen algunos tontos, que lo vi incluso en internet o en las reuniones de supuestos elevados espirituales, que usan palabras así en la reunión, en Irdín, como si estuvieran hablando con cualquier palabra que forma parte del lenguaje coloquial. Los mantras no son lenguaje coloquial, mantrar no es un coloquio y las palabras en Irdín no son coloquiales, son ceremoniales. Por eso hay que estar muy atentos, muy atentos. Nosotros hemos pasado aquí, a pesar de tener muchísimo cuidado con los trabajos mántricos, hemos pasado meses y meses sin mantrar, porque la indicación era no mantrar para poder restaurar la energía de los mantras por el mal uso generalizado de los mantras. Entonces, pasamos meses sin mantrar, el grupo no ejecutaba los mantras, la energía podía revitalizar, restaurar, vivificar, como quieran llamar, armonizar las estructuras mántricas y nosotros después, cuando llegaba el momento, bajo indicación interna, retomábamos las ceremonias mántricas, las reuniones y encuentros mántricos. Ese cuidado hay que tenerlo continuamente, no se puede mantrar en cualquier momento. Aquel que mantra por exhibición o mantra por buena voluntad o mantra porque se le ocurre, lo que está haciendo es correr un riesgo kármico, porque va a acumular karma negativo, al mismo tiempo que desvitaliza una herramienta universal, porque un mantra es una herramienta de ciertas etapas de un universo. Cuando un mantra es genuino, es inspirado por fuentes que buscan que ese mantra se aplique ceremonialmente en el trato, en la atención, en la asistencia de la estructura de ese universo. ¿Cuál es, sino, la finalidad de un mantra? Es generar algún tipo de asistencia a una estructura universal. Por eso, aunque sea un individuo, sean 1000 que están mantrando, mientras mantran en sintonía, en complementariedad, en comunión, lo que están haciendo es generar impulsos, estímulos de transformación y creación en ese universo. Entonces los mantras realmente son muy útiles, pero la humanidad es muy inútil. Por eso los mantras continuamente están bajo ese riesgo y tienen que ser restaurados. Así que cualquiera de nosotros que conozca energías mántricas genuinas tiene que preservarlas.
y tiene que estar atento para saber cuándo aplicarlas, cuándo ejecutar esos mantras, porque es un servicio, y un servicio solo es servicio cuando está inspirado internamente. Entonces no puedo mantrar cuando se me ocurre. Si mi conciencia interna no me estimula a mantrar, yo no puedo mantrar. ¿Por qué? Porque es un servicio mantrar. Y un servicio es todo aquello que en realidad responde a mi voluntad espiritual. Quiere decir, a la voluntad espiritual de cualquier ser. Eso es servicio. Si no, lo demás son acciones kármicas. Y cada uno se va a tener que hacer cargo a nivel kármico de esas acciones. Volviendo de escuchar el audio de Daniel Gagliardo, vamos a leer unos versículos de la página 26 y 27 del libro que venimos profundizando, Mensajeros del Fuego. Permanezcan desapegados. Nuestro lenguaje puede variar según los campos de energía disponibles en estas fajas de existencia y las metas inmediatas que deban custodiarse. Mas nuestro propósito no varía jamás. Si así lo entendieran, haciendo propio ese principio, se abocarían a la asistencia unificada de ese único propósito, ungiendo de silenciosa loor la trayectoria que la luz interesa en la consumación del mismo. La conformación del lenguaje utilizado obedece a una resultante e incentivación de su campo cosmo-sono-medular. Las estructuras y combinaciones de frases son llaves hacia sus propios niveles supramentales. Manténganse alertas para no trabajar con las limitaciones propias de la mente. Si esto es logrado, accederán a informaciones internas que utilizarán unas pocas palabras para abrirse paso hacia los niveles formales. No son esas palabras, sino los efectos energéticos que producen, aquello a lo que deben estar atentos. Quienes pueden atender ese proceso con flexibilidad albergan conocimientos que superan su capacidad mental, demostrando en su propia estructura de vida el tránsito simultáneo por la propia faja de realidad interior. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra una de sus obras, que titulara Será.
Vamos a leer ahora la primera parte de un escrito de Daniel Gagliardo titulado Asistencia del ceremonial Irdín. Cuando más requiera la conciencia interpretaciones, traducciones y elementos para condicionar la cualidad del mismo a los requisitos del consciente izquierdo, menos posibilidades de alta participación ceremonial obtendrá. A la hora de mantrar, lo único importante es trascender los requerimientos de la mente especulativa, poder entregar vida y conciencia a ese acto de elevada transformación de los patrones materiales. Debe haber un equilibrio entre lo que del Irdín conscientemente sepamos y toda una gama de posibilidades sutiles propias de su energía y con las cuales debemos aprender a interactuar en la fe. La vida en la fe puede y debe ser vivida también en el sagrado arte de mantrar, en el sagrado arte de unificar lo interno con lo externo, lo superior con lo inferior. Con menores pesquisas y mayor disponibilidad hacia lo inédito y desconocido, nos encaminamos al equilibrio necesitado para el tratamiento de las herramientas sutiles. Ellas son puestas a nuestra disposición para que dentro del contexto profundo del servicio también ensayemos el abandono de la racionalidad metódica. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, Colección Cuadernos La luz del peregrino, Apuntes para el camino, Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital, en castellano también en Mercado Libre, y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un nuevo ciclo. También en YouTube audiolibros en inglés y búlgaro. Vamos por el tercero de los bloques que titulamos Las jerarquías revitalizan las estructuras mántricas. Daniel Gagliardo continúa hablando sobre la preservación de los mantras y luego comentan sobre un taller de mantras dado en uno de los grupos UXIM. Escuchamos Las jerarquías revitalizan las estructuras mántricas. Por eso las estructuras tienen que ser restauradas, revitalizadas. A ver, la diferencia entre una canción social y un mantra musicalizado o no es enorme, inmensa. Uno responde a fuentes internas que lo van a utilizar para el tratamiento general de aspectos de ese universo y el otro responde a la voluntad del ego. Pero si ponemos cosas que tendrían que ser preservadas en nombre del servicio universal, lo ponemos preso de los caprichos del ego, entonces estamos vulgarizando todo, como quien dice, emparejamos para abajo. Nosotros no podemos evitar la vulgaridad de esta civilización, pero sí podemos evitar no colocar en el marco de esa vulgaridad cuestiones que vamos descubriendo de orden superior, porque entonces generamos un sincretismo. Sincretismo es colocar en un mismo bolsón o contexto elementos que por su condición la energía no los pondría juntos jamás. Pero nosotros somos sincréticos, violentamos la voluntad de la energía colocando en un contexto elementos que la energía no tiene previsto compartan espacio. Entonces, por eso, prácticamente, esto de Discépolo, la Biblia y el calefón, funciona en todo acá.
porque realmente funcionamos así, generamos esa condición que termina desvitalizando lo que tiene que ser preservado y dándole un valor agregado a algo que está para ser desechado y termina siendo valorizado por el elemento que le colocamos sincréticamente a su lado. ¿Se entiende? Entonces todo pierde su condición. Lo que tiene que ser desechado sigue estando en circulación y lo que tendría que ser preservado entra en el basurero. ¿Se entiende? Muchas de estas reuniones terminan, se cierran en términos ceremoniales, esporádicamente, con ejecuciones mántricas. Pero si no hay indicación interna, no lo hacemos, por eso no es siempre. Y estas charlas se suben y se escuchan en todos lados. Cuando esto se graba, después se borra, que es decir, se edita continuamente, por una cuestión de preservación. Es así de simple. Es que hay que preservar estas estructuras. Sí. Es que fue un trabajo extenso, intenso de mantras, y después lo que quedó grabado en el CD es todo lo que explicativamente, teóricamente ofrecemos para entender mejor el trabajo mántrico, pero no los mantras, porque precisamente concientizar a las personas de la importancia de los mantras no implica en ningún momento exponer los mantras masivamente, que es lo que muchas personas han hecho. Entonces circulan un montón de mantras, están expuestos, indefensos, una cantidad de mantras de, por ejemplo, la época en que Ángel Cristo Coglani trabajaba con la energía Saruma y los utilizan, no sé, como música funcional también. Nos han robado mantras de aquí, personas que vinieron y los mezclaron en grupos que no son nuestros grupos. Y eso va a tener un costo kármico. Va a tener un costo kármico porque esas personas no tienen el coraje de definir su línea filosófica, pero roban cosas de otras líneas filosóficas de un modo patético. Exacto, tal cual. Para exhibir mantras. Entonces, como no podían canalizar mantras por condición propia, vinieron acá y se llevaron cuadernillos subrepticiamente, vinieron a escuchar varias veces y después lo sumaron a tareas que son mágicas, que no tienen nada que ver con esto. No puedo saber el alcance, la amplitud de ese alcance, pero que desvitaliza, mucho desvitaliza. Si no fuera por jerarquías que entre sus tareas tienen la vitalización de estructuras mántricas para que sigan brindando el servicio que tienen que brindar, los mantras ya en la actualidad prácticamente no servirían nada más que para rituales mágicos. Porque estos mantras, hay grupos mágicos que los utilizan como parte de sus ceremonias. Entonces, fíjense el trabajo de transmutación continuo que tienen que hacer entidades jerárquicas para limpiar la carga que arrastran esos mantras cuando en vez de ser ejecutados por indicación interna, son ejecutados a través de los movimientos horizontales de la psiquis. Eso es terrible por una estructura sutil. ¿Se entiende? Por eso hay que preservarlos. Entonces, quienes utilizan bajo indicación interna los mantras compensan en alguna medida, y a veces en gran medida, la mala utilización que hacen personas inescrupulosas o que no tienen el conocimiento adecuado para entender de qué se trata. Es una de las herramientas poderosas de servicio. No digo la más poderosa, porque hay muchas herramientas poderosas de servicio, pero un mantra genuino es una de las grandes herramientas de servicio que existen. Continuamos leyendo el escrito de Daniel Gagliardo, titulado Asistencia del ceremonial Irdin. El Irdin se revela, tal como verdad interna que es, en la medida que nos ofrecemos trascender posiciones que lo encapsularían o desvitalizarían. Su sentido es estrictamente ceremonial, lo que demanda, para una vinculación profunda con su esencia, renunciar a su uso de modo obtuso o limitado. No está constituido para saludar, ni para mantener pequeños diálogos. En los niveles internos de la vida,
Las altas conciencias no hablan entre sí. Su utilización es absolutamente energética, lo que equivale a decir que es de carácter estrictamente creativo. Dar un tratamiento adecuado a lo que del Irdín la vida nos revela y ofrece significa, entre otras cosas, renunciar a vincularnos a él por medio de los tratamientos metódicos y culturales destinados a los idiomas corrientes. Dar con la actitud de empirismo interior adecuada es un desafío para una conciencia que debe descubrir una nueva posibilidad de estudio integral de la realidad, de camino hacia la ley de servicio y su asistencia al plan evolutivo. El Centro UCSIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación al +549 35 48 56 48 74. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UCSIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Adelantamos el tema del próximo programa. Los mantras son herramientas de la vida creativa. Y ya cerrando este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Y esto es muy interesante de leer, hermanos, para que veamos la asistencia interna que tenemos como civilización. La financiación energética de semejante patrón de conducta general debería ser, para la humanidad de la que forman parte, una de las mayores pruebas de la existencia del Creador, así como el amor por el cual se expresa. Nos vamos, hermanos, de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.